Un chavo murió a los 21 años por cáncer. El caso es que murió de cáncer porque él vive en una parte de Irak que se llama Rumaila, en donde hay plantas para procesar petróleo de BP, de British Petroleum, ¿no? De la empresa esta inglesa de petróleo. El caso es que es una de las ciudades del mundo donde las plantas están más cerca de las áreas civilizadas y urbanizadas, y realmente es impresionante porque ves niños jugando justo al lado del fuego, al lado de las plantas. Y aquí, obviamente, la leucemia que él tuvo fue directamente producto de estar en ese lugar, de esa localización geográfica específica, y definitivamente el proceso químico que se da en la transformación del producto crudo al petróleo refinado. Después el papá de este chavo, después de que falleció a los 21 años de edad, el papá de este chavo fue a hacer una manifestación y hizo una declaración hacia el CEO de BP, y el CEO de BP, como todo un personaje ficticio cuya moral está separada de su humanidad, cualquier humanidad que le sobre, dijo: oye, pues nosotros por lo menos en los últimos 7 años hemos reducido en 65% el flaring, que son estos destellos de llamas que se dan en el proceso de la transformación del petróleo. Hemos reducido en 65% el flaring en esa región, cuando realmente se realizaron estudios y la reducción fue menos del 25%, no fue el 65%. Pero lo importante es que hay que recordar que estas empresas como BP y otras grandes petroleras del mundo, su trabajo es mentir y engañar. Para que el negocio pueda continuar floreciendo y de la manera lucrativa y prolífera en cómo está, su trabajo es mentir y engañar. Y si no se acuerdan, estas se las cuento rapidito. Ustedes saben este término de la huella de carbono, el carbon footprint, que le dicen en inglés. ¿Y saben de dónde viene la huella de carbono? ¿Se acuerdan? Bueno, originalmente el impacto de la huella ecológica sí se trata de un libro de unos antropólogos que hicieron un trabajo serio para llegar al término de ecological footprint, que es verdad que el ser humano tiene una relación con el medio ambiente y la producción, incluso hacen una crítica al libre mercado, y es un libro relativamente serio a lo cual caben sus críticas, pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de la huella de carbono, no de la huella ecológica. Huella de carbono es un término inventado por BP. Junto con grandes agencias de marketing, hicieron una gran campaña con cientos de millones de dólares para implantar ese término en la comunicación popular. ¿Para qué? Para modificar la manera en cómo entendemos quién es responsable del cambio climático y quién es responsable de las repercusiones de su proceso industrial. ¿Quién es responsable de la muerte de este chavo de 21 años con leucemia? Obviamente es BP, por el lugar donde ponen sus plantas y el efecto que tienen en el contexto inmediato de la producción de petróleo. Pero a través de usos de términos como huella de carbono, lo que hacen es voltear la culpa al consumidor. Dicen: no, tú tienes una huella de carbono. Sí, nosotros producimos, pero el que consumes eres tú. Entonces la culpa está en el consumidor, no en el productor. Yo produzco, yo creo todos estos tipos de gases y contaminaciones y químicos y subproductos de mi proceso, pero la culpa la tienes tú porque tú consumes. Si tú consumieras menos, existiría menos riesgo y tendríamos menos impacto. De hecho, ellos fueron los que sacaron las páginas con calculadoras de huellas de carbono, donde tú puedes ir a sentirte terrible sobre tu culpa blanca y calcular exactamente cuánto deberías de latiguearte a ti mismo por comer 2 donas a la semana o usar popotes de plástico. Mientras ellos, en lugares como Irak, o en lugares como Rumalia, tienen ahí flares y gente quemándose y niños jugando al lado de pozos petroleros donde hay emisiones absurdas que producen leucemia. Y a todo esto me parece que lo interesante de esta conclusión es que creo que eventualmente vamos a cambiar el paradigma de la manera en cómo entendemos la responsabilidad y las consecuencias de las patologías, donde este chavo murió de leucemia, pero la culpa de su leucemia es British Petroleum. La culpable de que él tenga leucemia es específicamente esta empresa. Y creo que en el futuro, cuando el cambio climático se vuelva un problema que produzca una migración brutal por lugares donde ya no sean habitables o simplemente lugares donde la contaminación sean tantas que empiecen a ser detrimentales para la expectativa de vida, donde vamos a vincular la gran mayoría de las causas de muerte de nuestra generación contemporánea con los abusos de la industria y del libre mercado. Y en ese momento vamos a tener que replantearnos cómo funciona la justicia y cómo funcionan muchas de las normas y el derecho y la legalidad para poder vincular las causas y sus repercusiones y buscar realmente quiénes son los responsables de estas muertes y buscar de alguna manera justicia para tantas familias como la de este chavo que perdió la vida por leucemia provocado por una empresa como British Petroleum.